Ahora vamos a hablar sobre los fármacos en la motilidad gastrointestinal. Pues sabemos que la hipomotilidad es una de las causas frecuentes de disfunción en el tracto gastrointestinal. La hipomotilidad va a abarcar tanto lo que es la parte del estómago como también del intestino delgado y grueso. En la parte del estómago prácticamente va a causar un retardo del vaciamiento gástrico, ¿ya? Ese retardo de vaciamiento gástrico se denomina gastroparesia, ¿listo? Y se caracteriza ¿por qué? Como no va a haber un adecuado estímulo motor, va a haber una distensión de la cámara gástrica, y al haber distensión de la cámara gástrica, bueno, no soy buena dibujando, ay, no tiene alcoholcito esto. Ya, a ver. Ya, este es el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? La mayoría de los estimuladores gástricos, los procinéticos, tienen su efecto acá, incrementando la tonicidad del esfínter esofágico inferior. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos alimentamos, hacemos pasar el bolo alimentario y todo se concentra en la cavidad gástrica. El efecto del esfínter esofágico inferior es mantenerse tónico, cerrado, para evitar lo que es el fenómeno del reflujo gastroesofágico. Ahora, como va a haber una gastroparesia, que es una alteración en el vaciamiento gástrico, entonces, por ende, esto va a mantenerse dilatado, abierto. Entonces, ¿qué síntomas va a producir en el paciente? Distensión abdominal, por el retardo del vaciamiento gástrico. Al distenderse, aumenta la presión, y por aumentar la presión, dilata el esfínter esofágico inferior. Y si esto está dilatado, imagínense a un paciente que está con una sonda nasogástrica, postrado ya mucho tiempo en el hospital, porque hasta eso hay que enseñarles a las enfermeras cómo darle la nutrición al paciente. Cuando tú les das recostado a los pacientes con la sonda nasogástrica, imagínense que está haciendo una gastroparesia, se dilata, y al dilatarse el contenido gástrico aumenta, y obviamente la mayoría de los pacientes presentan los síntomas de náuseas, vómitos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, y al final, ¿qué produce? Broncoaspiración. Se broncoaspiran los pacientes, ¿ya? La mayoría de nuestros procinéticos, por ende, van a actuar a nivel de lo que es el esfínter esofágico inferior, y también van a actuar a nivel de muchas terminaciones del sistema nervioso vago que nosotros tenemos, estimulando la parte motora y liberando unas sustancias que se llaman neurotransmisores, y también ligandos como son la 5-hidroxitriptamina. Estas que van a hacer, van a incrementar la tonicidad motora, ¿listo? Entonces prácticamente nuestro tema se va a basar en eso. Ahora, lo bonito del sistema gastrointestinal es que nosotros no dependemos a un 100%, o virtualmente se podría decir, por el sistema nervioso central. Tenemos un sistema nervioso autónomo, que este sistema nervioso autónomo se subdivida en el sistema nervioso entérico. ¿Listo? Este sistema nervioso entérico en el tracto gastrointestinal se va a caracterizar por tener diversas neuronas intrínsecas y una diversidad de neurotransmisores, abundancia de neuronas con cotransmisores también. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la finalidad? Como ya les había dicho, van a estimular lo que es las neuronas aferentes y eferentes postsinápticas, estimulando lo que es la parte de la estimulación motora, y al provocar el estímulo motor van a provocar lo que es la motilidad. Muchos de estos ligandos y neurotransmisores se encuentran a nivel, ahorita hay un esquema bonito que les voy a enseñar, actúan a nivel prácticamente de unas estructuras que se llaman los plexos mientéricos de
Auerbach y los plexos mientéricos de Meissner. La diferencia entre estas dos es que algunas se encuentran superficiales y otras se encuentran más profundas. Las que se encuentran más profundas son estas, las de mientéricas de Auerbach, es al revés, se encuentran, y estas, al ser estimuladas por el estímulo motor, van a secretar una especie de neurotransmisores que también les voy a hablar. Son como 5 o 7 neurotransmisores los más importantes. La más importante de ellas es la 5-hidroxitriptamina. Gracias a ese neurotransmisor se estimula la liberación de estas sustancias secretoras a nivel de lo que es la submucosa. ¿Qué nos van a permitir? Nos van a permitir que en el momento que haya una lesión ulcerosa o una agresión física directamente a nivel de lo que es la mucosa gástrica, un fenómeno de vasodilatación. Al provocarse el fenómeno de vasodilatación, se va a provocar la liberación de todos estos neurotransmisores que nos van a ayudar en el proceso de reparación de la estructura mucosa lesionada. Ay, no tenemos alcoholcito. Ahora, es esta la que les decía. Esta está bien bonita. Entonces, el sistema nervioso entérico se va a caracterizar por tener unas fibras aferentes preganglionares y se va a caracterizar por tener fibras, fibras a nivel de lo que es el sistema nervioso vago y fibras a nivel de lo que es el sistema nervioso esplácnico. Las del sistema nervioso vago se caracterizan porque van a tener unos somas y estos somas van a ir todo el trayecto de los nervios vagos. Van a actuar a nivel de lo que son los plexos mientéricos de Auerbach y van a actuar también sobre los plexos submucosos de Meissner, estimulándolas. Ahora, la característica ¿cuál es? Que en los somas van a liberar unas especies de neurotransmisores. Estos neurotransmisores son excitatorios. De excelencia van a ser la acetilcolina. Van a liberar lo que es la acetilcolina, van a actuar a nivel de lo que son las estructuras musculares, estimulando lo que es la motilidad. ¿Listo? Ahora, también en el mismo sistema existe lo que es el sistema esplácnico y en el sistema esplácnico la característica es que va a tener dos tipos de fibras, dos tipos. El tipo 1 se caracteriza porque directamente va a ir a estimular lo que son los plexos submucosos y los plexos mientéricos de Auerbach. Y el segundo tipo se caracteriza porque va a actuar a nivel de lo que son los ganglios paravertebrales y van a prácticamente recabar todo lo que son los estímulos nocivos. ¿Listo? Estímulos nocivos, estímulos viscerales. Entonces, si yo les hago una pregunta de examen, puede ser a nivel de lo que es la fisiopatología para que me entiendan la farmacología. Existen dos tipos de fibras a nivel de lo que es el sistema celíaco. Una que inerva directamente el tracto intestinal y la otra que deriva de lo que son los nervios espinales a través de los ganglios paravertebrales. ¿Listo? Esto es muy importante porque cada fármaco va a actuar en base a estas fibras nerviosas. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo se genera la peristalsis en el sistema gastrointestinal? Entonces, lo primero que se va a realizar va a ser una contracción del músculo intestinal por encima del estímulo intraluminal, va a ir seguida de un proceso de relajación. Este proceso de relajación se debe también a que se libera óxido nítrico, especialmente en la capa del fundus gástrico. ¿Listo? Posterior a eso, el estímulo de la mucosa va a estimular, va a provocar lo que es una distensión mecánica, una distensión intestinal a nivel de la luz y se va a liberar estos neurotransmisores que habíamos hablado. Por excelencia, el neurotransmisor que se produce en mayor cantidad en el sistema gastrointestinal es la 5-hidroxitriptamina, ¿ya? Pregunta de examen también. Entonces, esta va a disparar a sus otros neurotransmisores. Una de estas pues va a ser la gastrina, la motilina, la sustancia P. Entonces, estas neuronas van a actuar a nivel de lo que son las interneuronas colinérgicas y van a estimular las fibras motoras, que son estas. Van a estimular directamente a las fibras motoras para que se libere lo que es la acetilcolina. Esta acetilcolina, no se olviden, actúa a nivel de lo que es la capa circular de los plexos mientéricos para lograr la
motilidad, incremento de la tonicidad. ¿Qué más? Por debajo del estímulo también van a haber unas interneuronas colinérgicas, lo que les decía, que van a ir también liberando lo que es el trifosfato de adenosina ATP. Esto no les voy a preguntar, con que ustedes me sepan y me digan, si yo les pregunto en el examen, qué neurotransmisor por excelencia se encuentra en el sistema gastrointestinal, estimulando lo que es la motilidad y la secreción de ligandos o neurotransmisores, y me digan la 5-hidroxitriptamina, está bien, ¿listo? ¿Qué más? Y todo este conjunto que va a ir a la liberación de los neurotransmisores y de los ligandos va a ocasionar lo que es la propulsión del contenido del bolo alimenticio, del contenido gástrico. Y a esto va a ir en una dirección anterógrada y es lo que va a provocar el fenómeno de peristalsis. Entonces, ¿cómo inicia? Contracción del músculo liso, relajación por la liberación del óxido nítrico. Esta actúa a nivel de las somas, de las terminales nerviosas vagales, llevando a la liberación inicial de la 5-hidroxitriptamina. Posteriormente va a ir a la liberación de lo que son el trifosfato de adenosina, van a liberarse también las gastrinas y por ende al final van a terminar produciendo movimientos de propulsión. ¿Listo? Que es el fenómeno del peristaltismo. Ahora, ¿qué más? Esto ya habíamos comentado. Existen neuronas aferentes primarias y las terminaciones vagales, que esto ya es lo que ya les había comentado. A esto se refiere. Las neuronas primarias aferentes que van a ir liberando lo que son los neurotransmisores por excelencia excitatorios, la acetilcolina, a eso se refiere. ¿Qué más? Algunos de estos estímulos van a actuar a nivel de lo que son las terminaciones nerviosas vagales, valiéndose de las células endócrinas de la mucosa, es lo que habíamos comentado, y van a llevar a la liberación de los neurotransmisores, el más comentado, la 5-hidroxitriptamina. Ahora, las neuronas aferentes primarias tienen sus terminales, a esta se refiere. Tienen sus terminales primarias que se dividen en dos, que van a estimular tanto lo que es la parte del nervio raquídeo a través de los ganglios paravertebrales y la otra es a nivel de lo que es el sistema intestinal. Ahora, ¿qué más? Entonces, como van a ir a estimular lo que es, o se van a ir a inervar en la parte intestinal, muchos van a provocar reflejos axonómicos que utilizan vías nerviosas bifurcantes. Estos reflejos axonómicos son responsables de la vasodilatación submucosa, es lo que habíamos comentado. Entonces, el estímulo se agarra y directamente lleva una señal aferente a lo que son las sistema circular o muscular de lo que son el plexo mientérico, el plexo submucoso y el plexo mientérico de Auerbach. Cuando hablamos de estructuras circulares mucosas, se refiere prácticamente a vísceras huecas. Un claro ejemplo podríamos hablar el sistema de las vías biliares. ¿Listo? Un claro ejemplo que les puedo dar es la colestiramina. La colestiramina, por ejemplo, es un medicamento que estimula o aumenta el peristaltismo a nivel de lo que es el sistema biliar. Entonces, estuviéramos hablando de que la colestiramina actúa a nivel de las células o las neuronas tipo 1 que inervan todo lo que es la parte del tracto gastrointestinal. En cambio, hay otras neuronas que directamente estimulan, o mejor dicho, otros fármacos que estimulan directamente los ganglios paravertebrales. Por eso es que es muy importante que este esquema, en el momento que ustedes estudien, vayan esquematizándolo bien. ¿Listo? Para poder ubicarse en cuestión de la acción de cada fármaco. ¿Qué más? Esto es lo que ya habíamos hablado. Las vías eferentes parasimpáticas son las fibras del vago que habíamos comentado. Allá, que controlan las funciones motoras y van a controlar todo lo que es la parte superior de la inervación del tracto gastrointestinal. En cambio, las neuronas del nervio sacro van a controlar todo lo que es la secreción y la parte de la estimulación motora de todo lo que es el tracto gastrointestinal inferior. ¿Listo?
Así, facilito. Las terminales nerviosas aferentes del nervio vago controlan todo lo que es la inervación del tracto intestinal superior, y las del nervio sacro controlan lo que es la irrigación del tracto intestinal inferior. ¿Qué más? Esto ya hablamos, también ya hablamos. Esto es el sistema de los neurotransmisores que habíamos comentado. La serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, es un inhibidor de la recaptación de la serotonina a nivel central. Un claro ejemplo podríamos dar el ondansetrón. El ondansetrón, ¿qué hace? Directamente inhibe lo que es la 5-hidroxitriptamina, actúa a nivel central. Ahora, algunos de ellos se encuentran como heterorreceptores presinápticos en las terminaciones nerviosas de los neurotransmisores y van a facilitar, es decir, que muchas de ellas se encuentran en somas, en cuerpos somales, por debajo de lo que es la capa muscular del plexo mientérico de Auerbach. Muchos de estos autorreceptores se localizan acá. ¿Listo? Y tienen como embolladuras, y en cada embolladura contienen como heterorreceptores que son estimulados. Listo. Ahora, uno de los neurotransmisores importantes va a ser la noradrenalina. ¿Se acuerdan que les dije que hay dos tipos de neurotransmisores, verdad? Uno que inerva lo que es la parte intestinal superior y la otra que inerva lo que son los ganglios paravertebrales. Entonces, la noradrenalina se caracteriza porque va a ser de origen extrínseco, es decir, que esta no se va a sintetizar en la parte de la inervación gastrointestinal, sino sus fibras van a proceder de los que son los ganglios paravertebrales, de la región simpática, es decir, por eso se las denomina, tiene un origen extrínseco. No existen neuronas dopaminérgicas a nivel de lo que es el tracto entérico, ¿listo? La dopamina exógena prácticamente que se les da produce con frecuencia una inhibición de la motilidad de diversos segmentos del tracto gastrointestinal. Un claro ejemplo podríamos decir, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Parkinson, enfermedad de Parkinson. Los pacientes con enfermedad de Parkinson se caracterizan porque a nivel del tracto gastrointestinal, estas presentan un fenómeno de gastroparesia. Estos cursan con fenómenos de hipomotilidad, ¿listo? Estos pacientes frecuentemente tienen impactaciones fecales, oclusiones intestinales. Entonces, como aquí dice, la dopamina exógena produce con frecuencia inhibición de la motilidad. Necesitamos administrarle a este paciente L-dopamina. Ahora, se dan cuenta que esta L-dopamina va a actuar a nivel del tracto gastrointestinal, específicamente a nivel de lo que son las neuronas tipo 1. No se olviden, neuronas tipo 1 es todo lo que inerva el tracto gastrointestinal superior e inferior, y las neuronas tipo 2 son las que mandan sus inervaciones a nivel de lo que son los ganglios paravertebrales simpáticos. ¿Se fijan? Que todo está conectado en base al esquema que les había mostrado de la imagen. Entonces, la dopamina va a actuar a nivel de lo que son los heterorreceptores, a nivel de lo que es el tracto superior e inferior intestinal. Esto, lo de la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, yo podría decir que es una enfermedad muy triste. Es muy triste porque estos pacientes tienen un fenómeno de hipomotilidad a nivel intestinal. Muchos de ellos, por ejemplo, fallecen por complicaciones secundarias al tracto gastrointestinal. Son pacientes que lastimosamente siempre están con uso o apoyo de laxantes, están con uso de, ¿cómo se llama esto?, humidificadores de las heces. Son pacientes que, si no les prestas atención, estos pacientes presentan oclusiones mecánicas graves que muchas veces terminan en procedimientos quirúrgicos, y muchas de estas, cuando no se los
diagnostica muy bien, terminan en perforaciones intestinales, y al perforarse los intestinos, pues prácticamente terminan en falla multiorgánica, que es la causa más frecuente de estos pacientes. Pero gracias a la L-dopamina que se les da a estos pacientes, esta L-dopamina pues tiene un efecto sistémico, porque no solamente actúa a nivel cerebral. No se olviden, por ejemplo, que los pacientes con enfermedad de Parkinson se caracterizan por la ausencia de dopamina a nivel de lo que es la sustancia negra, a nivel cerebral. Entonces se dan cuenta, la dopamina prácticamente tiene su efecto no solamente a nivel cerebral, también tiene a nivel gastrointestinal. Entonces actúa a nivel alterando a lo que es el sistema nervioso entérico. Ahora, otro de los neurotransmisores también importantes es el péptido intestinal vasoactivo, que el efecto que esta tiene va a ejercer una actividad relajadora a nivel de lo que es el sistema músculo circular del intestino. Entonces, cuando hablamos del sistema muscular liso, estamos hablando de todas las estructuras vísceras huecas, como son el estómago y el sistema biliar, ¿listo? Para nosotros y de los esfínteres que les había dicho, esto es muy importante para nosotros, porque si no seleccionas un fármaco que específicamente actúa a nivel de lo que es el sistema muscular ciliar, que está por encima de lo que es el plexo mientérico de Auerbach, no vas a lograr una adecuada motilidad. Es un ejemplo, digamos. Yo no puedo proscribir cualquier procinético al paciente. Si es un paciente, por ejemplo, que fue operado de una cirugía o le realizaron un CEPRE, por ejemplo. ¿Saben qué es el CEPRE? ¿No saben qué es el CEPRE? Es un procedimiento, el CEPRE, que es ¿cómo se llama? Es un procedimiento en el cual es invasivo, se opta por meter una lente para hacer tipo un estudio de una laparotomía, si me quieren entender, por las vías biliares. Entonces prácticamente se extraen todos los litos que obstruyen a nivel del sistema biliar. Y cuando tú haces el CEPRE y digamos que el cirujano intervencionista no es ¿cómo se llama la palabra? No es dinámico, no es bueno con las manos, es torpe, por ejemplo, puede lesionar el sistema biliar. Y al lesionar el sistema biliar, lo que hace el sistema biliar tiene secuelas de hipomotilidad. Y al tener este fenómeno de hipomotilidad, cuando una persona, por ejemplo, le iniciamos la vía enteral a esta paciente por sonda nasogástrica, no llega a tolerar, llega a dilatarse. Y estos pacientes frecuentemente hacen ERGE. Entonces lo que nosotros necesitamos es, lo que les decía, buscar un medicamento que actúe específicamente sobre las estructuras musculares circulares. Estas estructuras musculares circulares solamente se encuentran en lo que es la vía biliar y el estómago. Entonces, un consejo de conejo que les doy es, analícenlo bien, la estructura esquemática del dibujito que les envié. Ahí, si ustedes analizan el plexo de Auerbach, ven las líneas longitudinales, las circulares, van a ver cada fármaco a nivel de que actúa, ¿ya? No es solamente dar procinóticos de forma general. Por ejemplo, si yo le doy a este paciente metoclopramida, pues no le va a ayudar mucho, pero si le doy colestiramina, que es el fármaco de excelencia que actúa a nivel de lo que son las células musculares circulares, le va a ayudar mejor. ¿Qué más? Ahí está, ya habíamos hablado de la colestiramina. La bombecina, por ejemplo, produce la contracción directa e indirecta, pero esta la produce en forma general. La somatostatina también ejerce su acción inhibitoria sobre otras neuronas. La somatostatina nosotros, por ejemplo, lo usamos como una segunda opción en los pacientes que también vienen con sangrado de tubo digestivo alto. ¿Listo? ¿Qué más? La motilina, sintetizada en las células de carácter endocrino, en la del músculo liso delgado alto. Son cosas teóricas pero si yo les
A mí me gustaría que solamente de los neurotransmisores que me sepan bien defender lo que es la 5-hidroxitriptamina, ¿listo? La 5-hidroxitriptamina y la división de lo que es el esquema. Si les voy preguntando el sistema nervioso entérico, cómo se divide, cuántos tipos de neuronas hay, si me dicen ustedes hay 2 tipos de neurona, una neurona tipo 1 que inerva todo lo que es la estructura intestinal y la neurona tipo 2 que prácticamente es ramificación de los ganglios paravertebrales, pues me doy por servida. Ahora sí, entramos a los fármacos procinéticos, porque si no hablamos algo de fisiopatología, pues tampoco nos entra, ¿no? No nos ubicamos muy bien. Ahora, siempre hablamos de fármacos procinéticos, pero ¿qué son? El objetivo de los fármacos procinéticos va a ser incrementar la motilidad. Si yo tengo una buena motilidad, voy a tener un buen tránsito del bolo alimenticio a través de lo que es el tubo digestivo y mejora la coordinación motora. Es lo que habíamos hablado. No es lo mismo que el paciente tenga una gastroparesia gastrointestinal, no le lleguen buenos estímulos motores y si no le llegan se produce el retardo del vaciamiento gástrico. Ahora, déjenme decirles, si esto no se vacía, por ejemplo, este contenido intestinal del intestino delgado y del intestino grueso, se perfora y el paciente prácticamente presenta el gasto fecaloideo. Eso tiene que drenarse y muchas veces no lo logramos solamente con los procinéticos, déjenme decirles. Muchas veces nosotros tenemos el error. El paciente está distendido, al paciente le pasaron 1500 de dieta enteral licuada, pero pues no evacúa desde hace 3 días y para nosotros es fácil decir pues receten 3-4 procinéticos de acciones diferentes, pero las estructuras nerviosas entéricas vagales están tan dañadas que no responden a veces a los mismos procinéticos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Colocarle una sonda nasogástrica gruesa al paciente, porque la cámara gástrica está llena. Si tú pones una sonda nasogástrica delgada, se ocluye con el contenido gastrointestinal. Y muchas veces ayudas a estos pacientes, a través de la sonda tienes que extraer el contenido y hacer lavados con las soluciones fisiológicas. Luego de extraer este contenido, dejar reposar o descansar unas 48, 72 horas el estómago del paciente. El paciente no se va a morir con que tú no le des 2 o 3 días de alimentación. Se va a morir si no le solucionas este problema, porque se va a perforar. Dejas descansar 48, 72 horas y recién inicias los procinéticos. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de los procinéticos? Aliviar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Sensación de distensión, plenitud, todo, ¿no? Estos fármacos no han demostrado un beneficio selectivo para la alteración concreta de la motilidad. Es a lo que me voy. No te van a solucionar el problema al 100%, es lo que te decía. Tienes que ir analizando. El paciente está con 3-4 procinéticos, no mejora. ¿Qué onda? Ponle la sonda nasogástrica y empieza a sacar manualmente con la jeringa de 50 mililitros o 20 mililitros para mejorar la clínica en el paciente y luego recién iniciar los procinéticos. Ahora, ¿en qué patologías están indicadas? En la enfermedad del reflujo gastroesofágico, en las gastroparesias, que es el claro ejemplo, el estreñimiento asociado al síndrome de lo que es el síndrome de colon irritable y también a la pseudoobstrucción intestinal. Pseudoobstrucción intestinal no es lo mismo que oclusión intestinal o impactación fecal severa. La pseudoobstrucción intestinal es en los casos de que la luz del intestino no está impactado al 100%. ¿Listo? Puede estar impactado en un 25 a 50% y lo puedes resolver con los procinéticos. Esa es la diferencia. Cuando es una impactación fecal severa, está impactado el 100% del intestino, ahí no te ayudan los procinéticos. A fuerza tienes que desimpactar, ya sea colocándoles esto como son laxantes osmóticos, hacer tus preparaciones, o el otro es pues hacer una colonoscopía también. Ahora,
Existen otros fármacos, las benzamidas sustituidas. En estas se dividen prácticamente en dos grupos con actividad antidopaminérgica que actúan a nivel de lo que son los receptores dopaminérgicos, la metoclopramida, que todo el mundo conoce, la clevoprida, y sin actividad antidopaminérgica, la cisaprida y cinitaprida. Con las que contamos actualmente acá son con la metoclopramida y la cisaprida. ¿Listo? La metoclopramida, pues que ya todos conocen, ¿no? Viene en una presentación de 10 miligramos. Ahora, la dosis tope de estos es que puedes dar 10 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. El efecto adverso de la dopamina, que como esta atraviesa la barrera hematoencefálica, produce lo que son síndromes extrapiramidales, es decir, que va a provocar un síndrome similar a lo que es el síndrome de Parkinsonismo plus. Creo que uno de ustedes expuso, ¿no? Ahí en una, creo que usted, doctor Gandarillas. Sí, te llega a producir. Por ejemplo, en un paciente que venga con síndromes extrapiramidales, un claro ejemplo, un paciente con un Parkinson, no le voy a dar una metoclopramida, voy a exacerbar sus movimientos estereotipados del paciente. Entonces, hay que ir viendo eso. Ahora, este es un resumen. ¿Listo? Los procinéticos y antieméticos. Antieméticos ahorita vamos a entrar, ¿ya? La cisaprida, por ejemplo, tiene un agonismo bien positivo, 3 cruces, un antagonismo no. Luego algo que nos llame la atención también, la metoclopramida. Produce efecto antagonista a dosis altas. Dosis altas, ¿cuánto? 10 miligramos hasta cada 6 horas, ¿listo? La presentación viene en comprimidos y viene en ampollas. El ondansetron, ¿se acuerdan que les había comentado, no? El ligando neurotransmisor que se libera en gran cantidad en el sistema intestinal es la 5-HT, 5-hidroxitriptamina. El ondansetron, ¿qué hace? Actúa a nivel central, inhibiendo lo que es la 5-hidroxitriptamina, ¿listo? Entonces, una buena opción para los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson o hacen movimientos coreatetoicos que nosotros llamamos en estos padecimientos neurodegenerativos ya de base, una opción es el ondansetron. Entonces, si les pongo un caso clínico y les digo, paciente con antecedente de enfermedad de Parkinson, ya hace 5 años, mal controlado, que viene a la consulta, traído por los familiares por distensión abdominal, presenta retardo en la evacuación de la dieta, se presenta con náuseas, vómitos. Les puedo poner cuál es su mejor opción terapéutica, metoclopramida o ondansetron. ¿Qué me van a responder? Eso, ondansetron. No se olviden, metoclopramida va relacionado con todas las enfermedades neurodegenerativas, todas las enfermedades que provocan movimientos estereotipados. ¿Listo? Entonces, si les pongo una enfermedad neurodegenerativa, no le ponga metoclopramida, va a exacerbar más la sintomatología de estos pacientes. Ya. Ahora, entonces, ¿qué había sido la metoclopramida? La metoclopramida actúa bloqueando lo que son los receptores dopaminérgicos D2, que se encuentran a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal. En el tracto digestivo actúa incrementando la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Si yo voy a incrementar la tonicidad, por ende, el contenido gástrico no va a subir, no va a provocar erge, no va a provocar un síndrome broncoaspirativo en el paciente. Por eso se prefiere usar en pacientes no neurológicos. ¿Listo? ¿Qué más? Va a favorecer la relajación de lo que es el píloro. Al favorecer la relajación del píloro, lo que va a hacer es, al incrementar lo que es la tonicidad motora, relaja el píloro y prácticamente todo el contenido sale, incrementa la motilidad intestinal. Estos efectos se combinan para mejorar el vaciamiento gástrico. ¿Sí se entiende, no? Acá esto es sencillito. Se cierra, se abre, aumenta la motilidad y estimula el vaciamiento gástrico de esta forma.
Presentaciones vía oral y B que les había comentado. ¿Qué más? Se distribuye en la mayor parte de los tejidos, atraviesa la barrera hematoencefálica, por eso es que produce los movimientos estereotipados, o el síndrome de Parkinson Plus. No se metaboliza y es eliminado en las heces y la orina. El metabolismo de este medicamento está todavía en estudio, no es netamente hepático. Ahora, contraindicaciones en pacientes con oclusión intestinal y en enfermedad de Parkinson. En un paciente, oclusión intestinal, ¿a qué se refiere? En el contexto, si tengo una impactación fecal severa, está totalmente obstruido, no le voy a dar pues metoclopramida. Al incrementar la motilidad intestinal en este paciente, puedo perforar. A eso se refiere. Si me hablas de una pseudooclusión intestinal, que hace rato habíamos comentado ese término, no está ocluido el 100%, entonces en ese caso sí le ayuda. Pero si es una impactación fecal severa, no. Por eso está contraindicada bajo ese contexto. Indicaciones: gastroparesia diabética. Muchas veces eso no tomamos en cuenta en los pacientes diabéticos, ¿no? Los pacientes diabéticos prácticamente les damos una nutrición que no es muy balanceada, y lo correcto es deberíamos hacer el cálculo tipo kilocalorías, kilogramo de peso, y deberíamos incluso fraccionarlas hasta en 4 o en 5 tomas en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, eso. Las tabletas pues vienen de 5 a 10 miligramos y las ampolletas de 10 miligramos. Las reacciones adversas: penetra en el sistema nervioso central, produce el síndrome de parkinsonismo, llega a provocar lo que es la somnolencia, fatiga, náuseas, erupción cutánea, que es raro, nunca la he visto la verdad yo, arritmias cardíacas tampoco la he visto, y la galactorrea sí. Por ejemplo, lo usan en las mamás primerizas. Las mamás primerizas, como no tienen una buena técnica para dar de lactar al bebé, es una de esas, y la otra es, por más que tengan una buena técnica, no logran producir mucha leche. Entonces, generalmente los ginecólogos recomiendan a la mamá tomar metoclopramida. Les dan metoclopramida, pero no por tanto el efecto procinético, sino por el efecto adverso que provoca la galactorrea, para ayudarles en la producción de leche en los bebés, pero no se aplican en ampolla. Se da prácticamente la metoclopramida que viene en, ¿cómo se llama? En gotas. ¿Listo? Es por ese efecto. Si yo en el examen les llego a preguntar, ¿por qué les voy a preguntar mucho de esto? Porque es el medicamento que más vemos. Les puedo preguntar que la paciente, en un caso clínico, ¿no? Una mujer primigesta que acaba de dar a luz, mala técnica en la lactancia, mejora la técnica posteriormente, pero tiene poca producción de leche. Entonces, ¿qué se les recomendaría dar al paciente? Les puedo poner ahí metoclopramida, ondansetron, cisaprida. Entonces, la respuesta sería metoclopramida por el efecto de la galactorrea que se produce. No sé si alguna de ustedes es mamás y alguna vez les proscribieron la galactorrea. Y las manifestaciones extrapiramidales. Extrapiramidales se refiere al síndrome de Parkinson Plus. Son movimientos coreatetónicos, son movimientos como de hemibalismo. Exacerbas la sintomatología motora en estos pacientes. Ahora, el otro, que es la cisaprida. La cisaprida junto con la metoclopramida son los estimulantes más selectivos que incrementan lo que es la motilidad intestinal. Produce un aumento de la motilidad gastrointestinal por la liberación de lo que es la acetilcolina. Entonces, si yo les hablo de la cisaprida, actúa a nivel de lo que son las terminaciones del nervio vago, liberando lo que es la acetilcolina. Estamos. ¿Ya? También actúa a nivel de lo que es el plexo mientérico, que habíamos comentado, y también tiene el efecto de los receptores serotoninérgicos, es decir, que no solamente actúa como el ondansetron, digamos, tiene también acción central.
El ondansetron tiene acción central a nivel de lo que es la 5-hidroxitriptamina, pero también la cisaprida. Aumenta la presión del esfínter esofágico inferior y por ende, si aumenta, incrementa la motilidad, disminuye la presión y también relaja lo que es el píloro. De esta forma va a ayudar o acelerar el vaciamiento gástrico. Ahora, viene vía oral, lastimosamente no tenemos IV, y la absorción completa de lo que es del tubo digestivo. La vida media es 2 a 3 horas y se une a proteínas en un 98%. Se metaboliza en el hígado y también se elimina por la orina y la heces. Ahora, este medicamento es bueno, pero cuando el paciente, digamos, tiene una gastroparesia severa, no podemos ir incrementándole la dieta por vía oral y tenemos que ir buscando también procinéticos que vayan administrándose por vía intravenosa. ¿Sí me entiende? Si el paciente por ende tiene gastroparesia, tiene distensión abdominal, pues no le vamos a ir agregando también procinéticos que se administren por vía oral. Tenemos también que buscar medicamentos que se administren por vía intravenosa. Entonces, en un paciente con oclusión intestinal tampoco es una buena opción. Ahora, se emplean, si es un medicamento que actúa a nivel del esfínter esofágico inferior, por ende incrementa la presión, la motilidad y por ende va a disminuir la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Por eso es que se utiliza en los pacientes con enfermedad conérgica, con el objeto de incrementar la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. Hipomotilidad del colon, porque no sé si se acuerdan que habíamos dicho que la causa más frecuente de hipomotilidad a nivel del estómago es el retardo del vaciamiento gástrico y a nivel del colon es el estreñimiento. Entonces, se utiliza en los pacientes con estreñimiento idiopático crónico, especialmente en los pacientes con patologías neurológicas. ¿Qué más? Las tabletas vienen de 5, 10, 20 miligramos y la suspensión de 1 miligramo mililitro. Suspensión, la verdad, no he visto. Tal vez en la parte pediátrica sí lo usen, pero en los adultos no, solamente vienen en comprimidos. ¿Qué más? Las reacciones adversas, pues si le voy a dar mucha cisaprida a mi paciente y tiene impactación, pues obviamente lo que voy a provocar va a ser la diarrea. Voy a provocar la diarrea, el paciente va a estar con una colitis, también va a provocar dolor abdominal. Las arritmias ventriculares que sí se ha descrito, pero no son frecuentes, pero sí. Ahora, la otra es la cinitaprida. La cinitaprida no hay acá, no hay en el mercado, pero sí hay que conocerla. Produce un aumento de la liberación también de las serotoninas. La cisaprida, el ondansetron y la cinitaprida son los 3 procinéticos que actúan a nivel central, inhibiendo lo que es la 5-hidroxitriptamina. También se pregunta de examen eso. Ejerce su acción procinética desde el intestino esofágico inferior hasta el intestino grueso. Eso es lo bueno, que no solamente va a actuar a nivel de la tonicidad gastroesofágica, sino a nivel de lo que es el intestino delgado y también del intestino grueso. Va a llevar al vaciamiento, bueno, no en la totalidad, en un 20 a 30%. Ahora, se absorbe por vía oral, concentraciones plasmáticas van a alcanzar su efecto a las 2 horas, no es inmediato. Lo malo de estos medicamentos procinéticos que es el efecto no es inmediato, no es el efecto a los 10, 30 minutos. Muchos de ellos incluso su efecto recién llegan a alcanzar a las 12 a 24 horas. Entonces no puedes tenerlo al paciente con ese, ¿cómo se llama? Con el retardo del vaciamiento gástrico, ¿listo? Entonces tienes que buscar otras medidas. Otra medida, pues, es darle fibra, mejorar lo que es llevar al emblandecimiento de lo que son las heces fecales, que también es otra medida que se toma en cuenta. La vida media es de 3 a 5 horas. No hay ninguno que tenga un efecto inmediato. Ahora, contraindicaciones. Hipersensibilidad, ¿no? Ahora, obstrucción y perforación intestinal. Ahí está contraindicado. Habíamos dicho, depende de la severidad de la impactación fecal. Ahora,
ERGE, trastornos de la motilidad gastrointestinal, las dosis son 3 veces al día, 15 minutos antes de las comidas. El efecto pues va a penetrar lo que es la barrera hematoencefálica, como tiene acción central. También va a llegar a provocar síndromes extrapiramidales, ¿ya? Los síndromes, ¿saben qué son síndromes extrapiramidales? Si no entienden, díganme, doctora, ¿qué es eso? Es que es otra cosa, digamos, mencionarlas, pero ya. Por ejemplo, un síndrome extrapiramidal. Un síndrome extrapiramidal, por ejemplo, es el clonus. Nosotros hacemos en la exploración neurológica, digamos que esto es el talón del pie, ¿no? En la exploración neurológica de un paciente con Parkinson, cuando tú realizas el fenómeno de talón planta, el paciente hace este fenómeno. Es un síndrome extrapiramidal, es un clonus positivo. Ahora, en los pacientes con Parkinson, digamos, presentan movimientos orolingofaciales. No sé si han visto. En los movimientos coreatetónicos. Es un movimiento muy frecuente. Los pacientes, por ejemplo, hacen hemibalismo. Son movimientos bruscos. Entonces, a todo eso se llaman síndromes extrapiramidales. Por eso es que yo tengo que categorizar bien en estos pacientes neurológicos. En un paciente con Parkinson no puedo, quiero mejorar la parte gastrointestinal, pero voy a empeorar los movimientos de hemibalismos coreatetónicos, que es lo que no quiero. ¿Sí? A eso se refieren extrapiramidales. Muchos son buenos, pero tienen efectos adversos. ¿Qué más? La eritromicina. Me acuerdo que cuando vine, me preguntó uno de los residentes, ¿por qué siempre pone eritromicina, doctora? Si es un antibiótico, nada que ver con que es un procinético. Sí es. ¿Y saben quién lo dice? Las guías del ASPEN y del ESPEN, que son las guías de nutrición a nivel mundial. La eritromicina es un antibiótico, sí, es un macrólido, pero se ha visto que tiene un efecto procinético. Aumenta la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Ese es su principal efecto. Entonces nosotros damos a dosis de 500 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas. ¿Listo? Este tratamiento es eficaz en todos los pacientes con gastroparesia diabética. A todos nuestros pacientes diabéticos con alteraciones de la motilidad, siempre nosotros los proscribimos. Incluso cuando los damos de alta ya del servicio de terapia intensiva a piso de medicina interna, lo proscribimos. Les va muy bien. Ahora, hasta aquí algunas preguntas. Reguladores de la motilidad del tracto intestinal inferior. Hemos hablado solamente del superior más. Ya. Son los medicamentos más utilizados en la motilidad intestinal, lo describen, principalmente en el manejo de lo que es el síndrome de colon irritable. ¿Alguien sabe los criterios de Ramón? No, ya, los criterios de Ramón son criterios mayores del síndrome de colon irritable. ¿Cuál es un criterio mayor? Que el paciente generalmente pueda ser estreñido o puede ser del otro lado presentar evacuaciones líquidas. Por ejemplo, en los pacientes estreñidos, uno de los criterios mayores, uno de los criterios de Ramón, son que las impactaciones sean pequeñas. Las impactaciones sean pequeñas y que causen mucho dolor cuando el paciente va a hacer sus necesidades al baño. Y la otra otro criterio es que cuando el paciente va al baño, obviamente estos pacientes son pacientes que tienen distensión abdominal y cuando se botan sus gasecitos, sienten un alivio. Ese es otro criterio mayor de Ramón para el síndrome de colon irritable, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, dicho padecimiento se caracteriza por un conjunto de síntomas. El hecho de que el paciente tenga distensión abdominal, pues sí les provoca dolor a muchos de ellos. Estreñimiento, como ya les decía, o diarrea. El hecho de que los pacientes tengan síndrome de colon irritable no solamente son los pacientes estreñidos, también los pacientes con evacuaciones de más de 5, 7, incluso hasta 15 veces al día van los pacientes con síndrome de colon irritable. Y muchos de estos están asociados a problemas psicosociales. Una de las causas más frecuentes es el estrés.
¿Listo? Ahora, en estos pacientes con síndrome de colon irritable, pues el tratamiento va a ser el tegaserot y la trimebutina. Lo bueno de la trimebutina que vienen presentaciones en comprimidos y también vienen presentaciones intravenosas. De hecho, hace rato yo les comentaba y les decía, si nuestro paciente tiene una gastroparesia severa, y no le puedes dar nada por vía oral, ni los procinéticos, porque habíamos dicho la mejor opción es extraer manualmente, hacer descansar el estómago y luego de 48 a 72 horas iniciar los procinéticos, ¿no? Pero en este caso, como no puedes administrar nada vía oral, una opción también es la trimebutina, porque viene vía ampolla. ¿Listo? Ahora, el tegaserot. Fármaco más utilizado en el tratamiento del síndrome de colon irritable, cuya manifestación principal es el estreñimiento. Es un agonista parcial de los receptores 5-hidroxitriptamina, también actúa esta, y la activación del tracto gastrointestinal. ¿Qué va a hacer? Va a estimular lo que es el peristaltismo y la secreción intestinal. Inhibe lo que es la sensibilidad visceral, es decir, que solamente va a actuar a nivel de lo que es el nervio vago, no va a actuar a nivel de los ganglios paravertebrales. ¿Se acuerdan que les dije, no? De los ganglios paravertebrales, que tenía un tipo de inervación, que captaban todo lo que eran los estímulos nociceptivos y viscerales. En este caso no va a actuar a nivel de esa vía. ¿Qué más? Este medicamento pues se administra por vía oral. Ahí no sé qué pasa. Se administra por vía oral, se une el 98% de las proteínas plasmáticas, su vida media es de 7 a 12 horas y también el efecto tarda. Este efecto tiene un efecto retardado hasta de 48 horas. Entonces, por eso en los pacientes con síndrome de colon irritable, no es que es el tratamiento de elección. Es un tratamiento, es un plus más que les ayuda, digamos, en la sintomatología, pero retardada. La primera opción en estos pacientes con síndrome de colon irritable, ¿qué va a ser? Ver el factor etiológico. Como les decía, esta enfermedad de síndrome de colon irritable es una enfermedad que se observa en un 70% en los pacientes, ¿cómo se llaman?, que trabajan en el escritorio. En los pacientes que trabajan en instituciones financieras como son los bancos. En los pacientes sometidos bajo bastante estrés. En los médicos también se observa mucho. Entonces, uno de esos es controlar lo que es la parte psicosocial, el otro es mejorar la dieta y pues tercero, recién puedes añadir lo que son estos procinéticos en ellos. ¿Qué más? El efecto colateral más frecuente de este medicamento pues es la diarrea. La trimebutina. La trimebutina nosotros prácticamente lo prescribimos mucho en la UTI. Como son pacientes, la mayor parte posoperados de cirugía abdominal, o son pacientes ya secuelados, como por ejemplo el Parkinson, o son pacientes que han hecho lo que es una perforación intestinal, se han perforado, nosotros lo usamos a veces con el objetivo de iniciar el peristaltismo. Después de unas 72 horas hasta 4 días de que el paciente se opere, nosotros tenemos que preparar el intestino, ¿listo? Al preparar el intestino ya recién vamos a iniciar la nutrición en estos pacientes. Entonces, como son pacientes postquirúrgicos y no les puedes meter nada por vía oral, viene vía intravenosa. Entonces, de esa forma nosotros vamos preparando una dosis de 50 miligramos cada 8 horas, cada 12 horas, por un lapso de 3 días por lo menos, antes de iniciar la nutrición enteral. Ahora, en estos pacientes tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchos de ellos no nos toleran la dieta. Entonces, lastimosamente un 50-70% de estos pacientes de cirugía abdominal se complican con una gastroparesia. Es decir, retardo en el vaciamiento gástrico. Entonces sí se los tiene que preparar con anticipación antes de iniciarle la dieta. ¿Qué más? Ya, la contraindicación, hipersensibilidad. Tampoco he visto esa contraindicación, pero bueno, el libro lo describe. Pero no he tenido un paciente que haya presentado hipersensibilidad a la trimebutina. Ahora, se usa en pacientes con síndrome de colon irritable, que es la indicación, es el tratamiento de elección.
Se usa en los pacientes con colon espástico, espasmos gastrointestinales, en los pacientes con gastroenteritis. La dosis es 200 miligramos día con los alimentos, pero la presentación en tabletas, que aquí no hay, es de 100 a 200. En inyectables, lo que les decía, en inyectables lo que más se usa es 50 miligramos, no se vayan a olvidar la dosis. Los efectos adversos son mínimos, no son muy frecuentes, la boca seca, son más síntomas o signos gastrointestinales lo que provoca. Ahora, laxantes. Son fármacos que van a producir un aumento de lo que es el ritmo intestinal, favoreciendo una mayor frecuencia de la formación de las heces. Los laxantes se van a clasificar en laxantes formadores de bolo y laxantes suavizantes o lubricantes. No es lo mismo cada uno, ¿ya? Ahora, los laxantes formadores de bolo son sustancias preparadas a partir de sustancias vegetales, frutas, semillas, fibra. Estando en el intestino grueso van a formar o van a facilitar la formación de estas, ¿cómo se llaman? El fenómeno de peristalsis, y también van a incrementar la tonicidad de lo que son las heces fecales, ¿listo? Uno de los más frecuentes es el Psyllium plantanum, el Psyllium plantagus. El Psyllium plantagus, que se encuentra en una preparación de suspensión. Nosotros damos unos 10 a 20 mililitros. Iniciamos generalmente con 10 mililitros cada 12 horas. Si el paciente no llega a evacuar o prácticamente requiere ayuda, porque a veces nosotros tenemos que hacer tacto rectal y tratar de desimpactar y ayudar al paciente. Ustedes eso lo van a hacer en el internado. A muchos cirujanos no les gusta desimpactar a los pacientes. Dime, doctora. Sí, también a las personas con discapacidad, doctora, porque yo tuve una hermana con discapacidad, sí se le formaba la S, pero ella no tenía la fuerza para poder expulsar, entonces teníamos que apretar sí o sí, teníamos que incluso llegar a sacar alguna vez con guante de Así es, doctora, es muy doloroso. En estos pacientes, por ejemplo, lo que hacemos es darles aceites minerales, darles medicamentos que reblandezcan la masa o las heces, digamos, porque son muy duras. Esa es una, y la dos es, pues, lamentablemente, pues, estos pacientes presentan mucho dolor y pues se les hace el tacto, ¿no? Para lo cual no se les ocurra realizar el tacto sin consentimiento del paciente. Ha habido casos médicos legales, yo sé que tal vez ustedes han escuchado de médicos que supuestamente hicieron tacto rectal, pero no se les comentó a los pacientes o no comentaron a los familiares y lo tomaron en mala fe y dijeron, no, pues abusó de mí o pasó esto. Entonces, un consejo de conejo, siempre que vayan a hacer un tacto rectal, ya sea en la consulta externa o ya sea un paciente que esté en hospitalización, díganle al familiar, díganle, no lo hagan por hacer, porque la gente es tan maliciosa que piensa que solamente nosotros hacemos ese procedimiento con otros fines, pero ustedes saben que no es así, ¿verdad? Entonces háganles firmar un consentimiento, díganles, voy a hacerle un tacto rectal, voy a meter los deditos, me voy a poner guantes, voy a poner vaselina líquida y le voy a hacer el tacto rectal para desimpactar y ayudar de esa forma la sintomatología del paciente, porque ellos no pueden eliminar las heces. Entonces, incluso se preparan soluciones hechizas, que nosotros decimos, con soluciones jabonosas y lactulosa. Preparamos un frasco de lactulosa, preparamos medio litro de soluciones fisiológicas y les administramos al paciente. Entonces, es algo muy, muy doloroso, yo lo veo muy doloroso, encontrándonos en la situación del paciente, ¿no? Entonces, tengan un poquito de pudor, hablen con los familiares. Ha habido colegas míos que han pasado por eso, que prácticamente los familiares son muy maliciosos y pues incluso los han querido denunciar. Pero ahora que van a entrar al internado, traten de hacerlo todo bien. Un minutito, por favor. Ay. Estoy en clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya, ahora.
Laxantes estimulantes, sustancias hidrolizadas en el intestino, producen aumento de la movilidad de lo que es el músculo intestinal, poseen una acción directa sobre las terminaciones nerviosas intestinales, especialmente en el colon. De estas, las que nosotros usábamos mejor eran los senócidos AB. Los senócidos AB vienen en comprimidos, no vienen en suspensión, nada. Y lo bueno que actúa a nivel específicamente del colon, no del intestino delgado. Y eso especialmente en estos pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, los pacientes que tienen trauma raquimedular. En los pacientes que tienen trauma raquimedular o que tienen lesión a nivel de lo que es el sacro, prácticamente se ve afectado todas las terminaciones que inervan la parte del colon. Entonces, en estos pacientes es muy buena elección los senócidos AB porque actúan en la parte de la inervación baja. El colon provoca el estreñimiento, ¿no? Ahora, laxantes osmóticos son sustancias que no se reabsorben, se combinan con agua. Es lo que les había hablado de la lactulosa, el sacubitrilo, por ejemplo, que se realizan las combinaciones con el efecto de generar un efecto osmótico, ¿listo? Incluyen catárticos salinos como el citrato de magnesio, el hidróxido de magnesio, el sorbitol y la lactulosa. Ahora, hay algunos que ya vienen ya en preparaciones. No sé si alguien alguna vez aplicó el Enemavit. Sí, yo creo que sí, ya lo aplicaste. El Enemavit que ya viene el preparado, viene con todo lo que es el citrato de magnesio, el bicarbonato, el hidróxido de aluminio, todo eso ya viene preparado. Es como un sachet que tiene como un piquito, viene en esta preparación. Ya viene el preparado, prácticamente tú al paciente lo colocas en una posición en decúbito dorsal y pues lo dilatas antes con vaselina con los deditos, te pones con guantecito, dilatas un poquito, administras para que no le provoque mucho dolor al paciente. Administras y esperas y ves el efecto. Si en unos 30, 1 hora tiene el efecto, pues bien. Y si no, tacto rectal nomás. Pero no es tan complicado, porque es muy fácil con la vaselina. Sí, así es. ¿Qué más? El psyllium plantago, que es lo que les había comentado, que es el que más usamos aquí, lo tenemos. Es un regulador intestinal que incrementa la formación del bolo, ¿listo? El bolo, pues prácticamente los reblandece, ¿ya? Entonces, al estar en contacto con el agua del intestino, se expande y va a formar que la masa sea más blanda. No es irritable, es lo bueno, y es barato. Creo que cuesta 10 pesos o 15 pesos. Ahora, la farmacocinética se administra por vía oral también, comienza a actuar a las 12 a 72 horas, imagínense el efecto retardado de estos medicamentos. ¿Qué más? No se absorbe en la mucosa gastrointestinal, por lo que sirve... tiene una acción generalizada en el colon y puede sufrir prácticamente degradación. Y no es lesivo y no tiene efectos adversos, no tiene muchos efectos, son mínimos sus efectos del psyllium plantagus. ¿Qué más? Se utiliza en los pacientes con síndrome de colon irritable también. ¿Qué más? También tiene dosis de 200 miligramos 3 veces al día. Las reacciones adversas van a ser la diarrea, va a ser los cólicos y la irritación rectal. Reacción alérgica. Irritación rectal, sí, eso es lo que estaba comentándoles hace rato, si se lo colocan si se lo aplican mal al paciente, digamos. Siempre traten de realizar antes una limpieza de lo que es el área genital, pónganse los guantes, lubriquen bien esa área con los deditos antes de ir a aplicarle al paciente. Incluso hasta nosotros usamos la lidocaína en gel o la vaselina líquida, cosa de que no le provoque mucho dolor al paciente, porque si lo aplicas mal también puedes ocasionar fisuras en el paciente, ¿no? Fisuras anales, que es lo más doloroso en el paciente. Sonócidos AB, glucósidos hidrolizados, es lo que les decía, viene en una presentación en comprimidos, indicado en las hipotonías intestinales, estreñimientos funcionales, en las hemorroides. Ahora, ¿qué más? Las contraindicaciones están contraindicadas en pacientes con obstrucción intestinal, apendicitis, abdomen agudo, el sangrado. Especialmente están contraindicadas en todas las colitis, no se dan en las colitis, ¿listo? Ahora, si les pongo una pregunta,
Si les pregunto de que un paciente está cursando con una colitis hemorrágica que presenta deposiciones 15 veces o 10 veces al día, las características son líquidas, ¿están indicados los procinéticos? No, sería una perforación. No están indicados. Específicamente, ¿qué patologías provocan esto? Pues la shigellosis, puede provocar la salmonelosis, está contraindicado porque lleva las perforaciones intestinales y colónicas en estos pacientes. Ahora, el laxante de excelencia, ¿quién no ha visto una lactulosa o quién no se lo ha aplicado? Esta se cree que se degrada por las bacterias intestinales y el ácido acético, el ácido láctico y otros ácidos orgánicos, lo que facilita el atrapamiento de iones amonio tras toxinas responsables de la encefalopatía hepática. La lactulosa es el laxante de elección en los pacientes con encefalopatía hepática. Es el laxante de elección en los pacientes con insuficiencia hepática. ¿Listo? Entonces, si les pongo una pregunta en el examen y en el examen les digo, es un paciente con antecedentes de un sangrado de tubo digestivo alto, secundaria a varices esofágicas, múltiples hospitalizaciones por impactaciones fecales, múltiples hospitalizaciones por demencia de etiología hiperamonemia. Entonces les puedo poner ahí una opción, se le va a dar al paciente loperamida, se le va a dar al paciente cisaprida, se le va a dar al paciente lactulosa, que me van a poner facilito, esto es facilito. Lactulosa, paciente hepático de excelencia. Se puede dar en todos los pacientes, pero su indicación especial es en los pacientes hepáticos, porque provoca el atrapamiento de los iones amonio. ¿Qué pasa? Cuando un paciente hepático presenta impactación fecal, existe una transgregación bacteriana a nivel de lo que es el intestino y el colon, y por ende existe una elevación de lo que es el amonio. El amonio penetra fácilmente la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo se manifiesta con estos pacientes? Con encefalopatías hepáticas. A veces ni el paciente despierta, digamos, está en un estado comatoso. Entonces, en estos pacientes, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Van a ser los sales de disulfuro, no, los disacáridos que se le dan a estos pacientes, la lactulosa, por ejemplo, y ver la causa de la descompensación de encefalopatía hepática. Muchas de estas veces son las oclusiones intestinales o también pueden ser los procesos infecciosos, como las neumonías y las infecciones de vías urinarias. Las contraindicaciones: la lactulosa está contraindicada en pacientes que requieren una dieta baja en galactosa, pacientes que presentan hipersensibilidad y en síndrome de abdomen agudo y oclusión intestinal. ¿Se acuerdan que les había dicho, no? En un caso clínico la anterior vez les puse. Un paciente que viene con el abdomen distendido, viene con el abdomen timpánico a la palpación, un paciente que tiene ausencia de ruidos peristálticos, un paciente que viene con inestabilidad hemodinámica, lo peor que le puedes hacer es colocarle laxantes. Eso es una iatrogenia. Al colocarle laxantes puedes perforar más el intestino. Entonces, si yo les pongo, porque puedo ponerles malintencionadamente ese caso, este paciente así, y puedo poner signos vitales, tiene una presión arterial de 70/30. ¿Le van a poner laxantes? No, obviamente que ese paciente probablemente ya incluso se haya perforado y esté cursando una fase que es ni siquiera una sepsis, ya un choque séptico. ¿Ya? Entonces, en esos casos tienen que ir viendo. Y no es lo mismo una oclusión, una impactación fecal al 100% que una simple pseudooclusión. La pseudo sí puede ser.
Sí, en la pseudoclusión puedes hacer porque no está totalmente el lumen, no está ocluido o totalmente tomado el lumen, no está un 100%, puede estar un 20, 30%, puedes ver niveles hidroaéreos tal vez en la radiografía de abdomen y el paciente no está muy sintomático. Si te dice no puedo evacuar, me duele, pero es muy diferente a que aquel paciente que esté con la panza distendida, inestabilidad hemodinámica y no tenga ruidos peristálticos, digamos. Ya, ¿qué más? Reacciones adversas, cólicos abdominales, dosis excesiva puede provocar la diarrea y pues hipocalemia, hiponatremia. El paciente va a ir constantemente a las evacuaciones y pues tienes que realizar electrolitos séricos en estos pacientes cada 4 o cada incluso 8 horas y corregir. Ahora, ¿qué más? Muchas veces ha pasado que los pacientes presentan evacuaciones, por ejemplo, en piso de hospitalización o en la UTI, presentan evacuaciones de 10, 15, 20 veces y dicen, ¿no? Pues no, está con diarrea. Entonces, es un paciente que sí ha estado administrando lactulosa. Y a veces los clínicos no ven ese aspecto. No, pues está con diarrea. Hay que hacerle un coprocultivo y todo eso, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta que colocamos la lactulosa en dosis tóxica y el paciente está con el efecto diarreico continuo. Entonces, al momento de que ustedes vayan a revisar a algún paciente algo, fíjense de que el paciente no se esté administrando o que no le hayan prescrito laxantes. 1. 2. Chequen la etiología, es muy diferente la etiología. Muchos de estos pacientes, por ejemplo, hacen estas complicaciones gastrointestinales de la diarrea por un microorganismo que se llama Clostridium. Clostridium A y B perfringens, no sé si han escuchado, han llevado en Bacterium. Este bicho, por ejemplo, este microorganismo se exacerba tras la administración, una de las causas frecuentes, antibióticos. Son pacientes, digamos, que han estado con carbapenémicos, que han estado con aminoglucósidos, que han estado con, ¿cómo se llama esto? Macrólidos, que han estado, por ejemplo, con quinolonas muchísimo tiempo, 15 a 20 días, y de la nada empiezan con las evacuaciones líquidas. Entonces, si ves que este paciente está con las evacuaciones líquidas o te viene de la consulta externa, que es un paciente inmunosuprimido y se administra un chingo de antibióticos prescritos, entonces lo que tienes que hacer es cuántos días va con los antibióticos. Si te dicen, no, pues yo ya llevo 21 días, llevo 3 meses o 6 meses, porque hay pacientes que sí se los prescribe así por las patologías de base que tienen, entonces solicítale un microbiológico para Clostridium A y B. Y también fíjate que a este paciente no le hayan prescrito un laxante, porque muchos clínicos les dan su laxante, les dan sus antibióticos y de aquí te veo a 3 meses, de aquí te veo a 4 meses en la consulta externa. Y hablo exclusivamente, por ejemplo, de nuestros pacientes con colitis por Crohn, enfermedad de Crohn. Entonces, en estos pacientes hay que tener cuidado ese aspecto. Antieméticos. ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutos más, unos 10 minutitos y ya, ¿listo? Porque luego van a entrar de vacaciones. Ya no les voy a molestar en sus vacaciones. Ya, entonces, la emesis, el vómito, es la expulsión del contenido gástrico que ya sabemos a través de la boca, está controlado por el bulbo raquídeo. Hay una área que se llama área postrema. Esa área postrema hay un tracto que es el tracto solitario. Ese tracto solitario generalmente se estimula para provocar el efecto del vómito. Ahora, también está relacionado con el sistema del equilibrio a nivel del oído, que cuando hay alguna estimulación o hay una lesión a nivel del oído o tenemos, digamos, un proceso infeccioso como una otitis, también estimula y en muchos pacientes también llega a provocar el efecto del mareo y también el efecto de los vómitos. Ahora, hay que saber esto muy bien, el origen de los vómitos puede ser a nivel del sistema nervioso central, puede ser en pacientes, por ejemplo, postquirúrgicos o en pacientes que hacen un síndrome de hipertensión intracerebral severa, puede ser estimulada por sustancias tóxicas, pueden ser estimuladas
estimuladas por digitales, AINES, antibióticos, pueden ser también estimuladas por la misma lesión visceral, enfermedades orgánicas del tracto digestivo, metabolismos nutricionales, por ejemplo, por el déficit de vitaminas, desnutrición, el hipotiroidismo también, que es una causa, el síndrome de insuficiencia suprarrenal, el vértigo postural, no sé si alguno de ustedes ha tenido vértigo postural, que es secundaria también a una lesión del oído medio, por ejemplo, en pacientes que se operan, se realizan la colocación de prótesis, por ejemplo, en estos pacientes cuando se estimula el oído medio. Estos pacientes quedan con secuelas, llegando a producir incluso vómitos, emesis. Entonces, en estos pacientes postquirúrgicos, por ejemplo, de oído, lo que se les realiza es la estimulación temprana. Se los opera y tempranamente tienen que ir a rehabilitación para evitar estos efectos. Bueno, este es un diagrama, es un mecanismo de los efectos inducidos del vómito y el proceso emetizante que tienen que realizarse. Como ya les había dicho, el centro del vómito está en el área postrema del bulbo raquídeo, ¿listo? Específicamente a nivel de lo que es el núcleo solitario, ¿listo? Esta va a ser estimulada por todos los factores de riesgo que ya les había hablado anteriormente. Una de ellas, el difenidol. El difenidol, lo bueno del difenidol que viene en ampolla, es el principal representante de los antieméticos. Farmacocinética, inhibe la conducción de la transmisión de los estímulos vestibulares a los cerebrales. Entonces, no solamente es, el paciente tiene hipotensión postural, el paciente viene a la consulta porque presenta vómitos y la pregunta del millón, ¿le hiciste las pruebas neurológicas? ¿Le hiciste la prueba del octavo par craneal? ¿Viste cómo camina el paciente? El paciente no ha sido sometido a una cirugía óptica, el paciente no tiene prótesis, el paciente no tiene una otoesclerosis, que son las causas frecuentes de las náuseas y vómitos en estos pacientes. Reacciones adversas: va a provocar resequedad de la boca, mareo, somnolencia, orientación, confusión, alteraciones visuales y auditivas incluso, puede exacerbar más la lesión. Indicaciones: vómitos y vértigos. Puede darse 4 veces al día. Presentación en tabletas de 25 miligramos y supositorios de 20 miligramos. Me dicen cuando pasen los 10 minutos, ¿listo? A veces me voy con el tiempo. Las contraindicaciones: el glaucoma y también la hipersensibilidad. Ondansetron. Acción central, inhibidor de lo que es la recaptación de serotonina, que ya habíamos hablado. Ojo, cuidado que se olviden en el examen, les voy a preguntar estas cositas. Farmacodinamia, mecanismo de acción precisa, náuseas y vómitos de origen central. Por eso es el tratamiento de elección para los pacientes oncológicos. Por favor, el ondansetron, ¿listo? Quimioterapia y radioterapia, se da una forma preventiva, incluso si el paciente va a ir a su sesión de quimioterapia, no te vas a esperar de que le pongan la quimio y empiece con los efectos de las náuseas y vómitos el paciente, lo vas a dar de forma preventiva unas 12 horas antes de que el paciente inicie la quimio. ¿Qué más? Contraindicaciones: hipersensibilidad. Meclicina, no lo tenemos aquí, pero como cultura general para que lo sepan, se ha especulado en su sitio de acción para controlar el vértigo. Y también puede ser la laberintitis, que también es una alteración de lo que es el oído medio y el oído interno. Reacciones adversas más frecuentes: la somnolencia, fatiga, cefalea. ¿Por qué? Porque el medicamento penetra lo que es la barrera hematoencefálica. Indicaciones: prevención del tratamiento de las náuseas y vómitos. ¿Qué más? Contraindicaciones: también la hipersensibilidad. Dexametasona. No es la de elección, pero cuando ya no has mejorado con el difenidol, no has mejorado con el ondansetron, una tercera opción es la dexametasona, ¿listo? Se ha usado para los pacientes, especialmente los pacientes que se someten a quimioterapia y a radioterapia. La dexametasona es bendito, porque no solamente tiene su efecto a nivel gastrointestinal, también tiene su efecto a nivel del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que les había comentado? En la meningitis bacteriana, la dexametasona es el tratamiento de elección. En pacientes con hipertensión intracerebral severa, secundaria a un tumor cerebral, tratamiento de elección: dexametasona. En los pacientes con tuberculosis meningia, tratamiento de elección. ¿Listo? Antidiarreicos. ¿Falta? ¿10 minutos? ¿Cuánto? 6 minutos falta.
Los antidiarreicos se va a caracterizar por qué. ¿Listo? Aumento de las evacuaciones líquidas, pero con una frecuencia de más de 3 veces día. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento antidiarreico? Restablecer la absorción y la secreción. No olvidemos que la diarrea tiene efectos osmóticos y osmóticos secretores. Ese es el efecto fisiopatológico. Pero si yo voy a mejorar una buena absorción y secreción, pues va a aliviar la sintomatología, ¿no? ¿Qué más? Segunda, si la situación del paciente lo aconseja, se recurrirá a la depresión farmacológica. ¿Qué significa esto? Que el antidiarreico no es de elección. No es de elección. Si un paciente tiene diarrea, hay que buscar primero la causa. ¿Cuál es? ¿Es una diarrea del viajero? ¿Es una diarrea? O tal vez puede ser una intoxicación alimentaria, que el paciente se fue a la playa, comió camarones, qué sé yo, pero hay que ir buscando eso. No es, digamos, tiene diarrea, hay que darle el antidiarreico, es lo peor que puedes hacer. Tienes que ir con los antidiarreicos, más que todo se aconsejan los pacientes con patologías ya crónicas. En las patologías que, por ejemplo, presentan una enfermedad de Crohn, una enfermedad de CUSI, ¿en ellos? Sí. Ahora, si es una diarrea del viajero, puede ser. ¿Listo? ¿Qué más? Pero como última opción. Mecanismo de la diarrea, causada por solutos osmóticamente activos. Me olvidaba, en el síndrome de colon irritable de la característica de la diarrea, un criterio mayor, ¿cuál es? Que cuando el paciente va al baño, yo les había dicho que bota gases o disminución de los meteorismos que llamamos, presenta sintomatología. Otras, las características de las heces. Prácticamente es todo lo que el paciente comió, se ve en la taza, es decir, trozos de alimentos. Y eso es por el efecto osmótico. Bota, no absorbe nada, bota todo. Se ve ahí trocitos de verdura. Bueno, ya no quiero especificar eso. No quiero especificar eso, pero para que tengan idea. Eso es en el síndrome de colon irritable. Y en la diarrea también produce el mismo efecto. ¿Listo? Por el efecto osmótico. ¿Qué más? Las causas, pues, mala absorción. No se va a absorber bien, no se va a secretar bien, pues, obviamente se va a eliminar todo. Ahora, alteración de la motilidad, sí hay. Diarrea secretora causada por el transporte anormal de las vellosidades intestinales que llega a provocarse, y la diarrea exudativa, la desorganización de la integridad tanto del músculo y se produce el proceso inflamatorio. No sé qué pasó. ¿Ya? Ya, ahí, nos quedamos ahí entonces, ya no falta mucho. Ya, chicos.